la palabra de nuestro Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Eterno y maravilloso Dios, esta tarde, después de haberte exaltado, después de haber tenido comunión en la oración, en la alabanza, Señor, venimos y nos exponemos a ti, a tu palabra que será expuesta, esa palabra que penetra, esa palabra que nos lleva y nos confronta, Señor, y nos lleva a acercarnos a ti. Te pido por tu iglesia que atenderá el mensaje, que abras el entendimiento, los corazones, para que tu palabra sea la que penetre y nos lleve, Señor, a la realidad tuya. Mi vida la pongo en tus manos como un instrumento. Úsala, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede ocupar su lugar. Esta tarde comenzamos una serie de predicaciones. El título de la serie de predicaciones es El compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Un poquito largo. La serie que vamos a concluir este año 2015, la serie es El compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Y la primera predicación de esta tarde es comprometidos con la palabra de Dios. Comprometidos con la palabra de Dios. Vamos a estar utilizando diferentes citas a lo largo de la Biblia que van a ayudarnos a entender a nosotros como iglesia el compromiso que adquirimos nosotros cuando formamos parte del pueblo de Dios. A veces hay un concepto por ahí diluido, pensamos que somos, que el que nos llama es el hombre. No es así. Somos llamados por Dios y para Dios, y su palabra va a ayudarnos a entender. Como ayer, hoy también, hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres que estén comprometidos con el evangelio de Dios. Dios a lo largo de la historia ha estado buscando siempre hombres y mujeres que tengan un compromiso con Él, con su palabra. Y Dios nos ha dejado su palabra para enseñarnos. Quiero dar una definición de lo que significa compromiso. Es muy importante. No sé si cuántos los que se casaron en algún momento se acuerdan que estuvieron frente a un juez o frente a un pastor, y el cual les habló del compromiso que se adquiere cuando uno quiere formar parte de una familia en el matrimonio. La palabra compromiso, de latín, significa la obligación que se adquiere por una promesa que se hace. Una vez más, un compromiso es una obligación que se adquiere por una promesa que se hace. Tenemos que entender que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y nos rendimos a Él, hacemos una promesa de seguirle a Él. ¿Se acuerda? Cuando usted levantó su mano, usted repitió una oración, le entregó su vida a Cristo, y en ese momento usted y yo hicimos un compromiso de seguirle a Él, a Dios, a obedecer su palabra. Ese compromiso no fue con ningún pastor, no fue con ningún movimiento, fue con Dios. Y es con Dios que tenemos que asumir nuestro compromiso. Dice 2 Corintios 5:17, no lo busques, se lo leo, un texto conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, en ese momento se entiende que vinimos a Él prometiéndole a Dios serle fiel. Lo que pasa es que a muchos se les olvida. Muchos por ahí padecen de amnesia espiritual y se les olvida que cuando le entregaron su vida a Cristo, se hizo una promesa de servirle y de obedecerle a su palabra. El que nace de Dios, escuche esto, el que nace de Dios y es cristiano, él adquiere un compromiso. ¿Con quién? Con Dios. ¿Sabe usted, iglesia, que yo un día voy a morir? Un día yo voy a morir. Y el día que yo no esté,
usted tiene que buscar a Dios. Porque el pastor Abisaí no lo salvó a usted. ¿Quién lo salvó? Es decir, esté aquí yo al frente o no esté aquí, usted tiene un compromiso con aquel que lo salvó y serle fiel y servirle y obedecerle. Esté el hombre o no esté el hombre. ¿Por qué le digo esto? Porque tristemente la gente o muchos cristianos han caído en un conformismo de que si el hombre no está, no avanzamos. Dice la Biblia que el que nace de Dios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y entre ellas el compromiso de buscar a Dios. No sé cuántos de ustedes han escuchado allá afuera en los negocios una frase que se dice presupuesto sin compromiso. Usted va allá afuera, viene alguien y le dice, voy a hacerle un presupuesto sin compromiso. ¿Qué se entiende eso? Que usted no tiene el compromiso después de que se lo hagan de adquirir los servicios o no. El día de hoy muchas cosas se hacen sin compromiso. Y tristemente esa idea ha llegado a la iglesia y se ha metido en los cristianos y pensar que no hay ningún compromiso con las cosas de Dios. El hombre, el cristiano, le tiene más compromiso al mismo hombre que a Dios. Qué triste. Sin embargo, nosotros somos llamados a vivir una vida de compromiso con la promesa que hicimos a nuestro Dios. Si nosotros somos cristianos, somos personas comprometidas con Dios, con su palabra, a obedecerla. No se puede ser un verdadero cristiano sin comprometerse con Cristo. Hay gente que dice, pastor, perdóneme, pero yo amo a Dios. Yo lo amo acá en mi corazón. Y yo a veces no tengo que expresarlo, pero yo lo amo. Bueno, si usted ama a Dios, usted tiene un compromiso de servirle a Él y obedecerle a Él. Y si usted le obedece a su palabra, usted debe de reunirse en algún lugar. No hay tales cristianos sin compromiso. No todos, cuando somos salvos, adquirimos con Dios un compromiso. Ese pensamiento de ser cristiano sin compromiso es un pensamiento del mundo que se ha infiltrado a la iglesia y ha provocado en muchas personas que no tengan compromiso. Usted ha visto a personas que, por ejemplo, el jefe les dice, si no vienes te descuento. Y el hombre va y trabaja. Y con las cosas de Dios no tiene compromiso. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Vamos a establecer un poco de introducción al pasaje, a esta nueva serie, que con el pasar de las predicaciones vamos a ir abordando el tema del compromiso en las diferentes esferas de la vida cristiana. Quiero compartirle las consecuencias que produce el que el hombre se comprometa con el hombre y no con Dios. ¿Sabe que hay mucha gente que sigue a Dios sin compromiso porque no le obedece a su palabra? ¿Usted tiene a mano la cita? Deuteronomio 13, 1. Me sigue con su vista. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. La Biblia dice cuando suceda algo parecido así. Que se levante por ahí cualquier iluminado y que diga que es profeta de Dios. Hay muchos. O soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Hoy suele ser muy socorrido eso. Gente que se levante y que diga, ¿cuántos quieren ser prósperos? Y pues todos, amén. ¿Cuántos quieren ser ricos? Pues todos. ¿Cuántos quieren tener éxito? Todos. Dice el 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, sirvámosle. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? No daréis oído a las palabras de tal profeta. Hoy el hombre sigue mucho al hombre, se compromete.
pero a Dios no. Dice el 3, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Hoy más que nunca sucede que el hombre le promete al hombre muchas cosas y el hombre se compromete con el mismo hombre. Pero Dios está probando que está en el corazón del hombre. 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. ¿En pos de quién? De Jehová. ¿A quién tenemos que seguir, iglesia? No las profecías de los hombres, no las propuestas de los hombres, no, en pos de Dios. Dice el 4, a Él temeréis, a Dios, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. ¿Qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos y escuchar su voz. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando abrimos la Biblia, cuando estudiamos la palabra, ahí Dios nos habla. No necesitamos nada más. Dice el versículo 4 al final, a Él serviréis y a Él seguiréis. ¿A quién? A Dios. El compromiso es con Dios, no con el hombre. El que te salvó fue Dios. A Él te debes. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué dice, hermanos? ¿Se imagina cuánta gente moriría hoy por el hecho de estar hablando cosas que Dios no ha dicho? Porque hay mucha gente que se levanta así hoy y la gente lo sigue. La gente dice que aquí estoy mejor que allá. No están siguiendo a Dios, están siguiendo al hombre, porque Dios está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Josué 1:7. Vamos a ver una cita más a esta breve introducción. Es muy importante el saber el compromiso que adquirimos como cristianos. Un pasaje de Josué muy conocido, a veces mal interpretado, mal estudiado por una falta de discernimiento y de entender de la palabra. Dice palabras de Dios para Josué. Moisés ha quedado atrás, le entrega a Josué, al joven Josué, la autoridad para poder llevar a cabo y meter al pueblo a la tierra de Canaán. Solamente le dice Dios a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. La valentía y el esfuerzo que habla este versículo tiene que ver con lo que sigue a continuación. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate Josué y sé valiente, dice otra versión, para obedecer la ley de Dios. Sabe que el mensaje que Dios le da a Josué y que le pide valentía y esfuerzo, tiene que ser para obedecer lo que Dios establece en su palabra. Sabe que para asumir el compromiso de cristianos necesitamos esforzarnos y ser valientes para llevar a cabo el consejo de Dios en nuestras vidas. Concluye el texto, no te apartes de ella ni a derecha ni a diestra, ni a siniestra. ¿Qué significa eso? Equilibrio. Ni el fanatismo, ni el legalismo. ¿Se requiere un qué, hermanos? Equilibrio. Hay gente que son muy fanáticos, otros legalistas. Los extremos son malos. Dios nos llama en el compromiso a tener un equilibrio. Hay quien dice, yo no voy al templo porque el hermanito me hizo algo. Espérate. Si tú le cedes el derecho al hermano que te hizo algo para no seguir a Dios, estás mal. Tú sigues a Dios porque Él fue el que te llamó. El hermano se la va a arreglar con Dios, pero tú buscas a Dios. Concluye el texto. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿En cuántas? En todas. En todas se requiere un equilibrio y se requiere una valentía y un esfuerzo para obedecer lo que Dios establece. Es muy importante el saber, hermanos, que para poder llevar a cabo el compromiso con la palabra de Dios, con Dios, se requiere de un esfuerzo y una valentía. ¿A cuánto les ha pasado que de repente no hay ganas de ir al templo? ¿Le ha pasado? Muchos no vienen al templo porque no sienten ganas. No les nace venir al templo.
Pero el cristiano sabe que el compromiso es llevar a cabo aquella promesa, sintamos o no sintamos. ¿A cuántos les nace pagar el agua? ¿A cuántos les nace pagar la luz? Pues a nadie. Pero ¿qué pasa si usted no paga la luz, hermano? Se la cortan. Y hacemos el pago de la luz, un ejemplo, porque sabemos que si no nos la cortan, pues con Dios es igual. Nos nazca o no nos nazca buscar a Dios, tenemos que buscarlo, porque si no se corta la comunicación con el de arriba. Y cuando acuerdes, ya no sientes nada. Vamos a Juan 8:31. Era una breve introducción a esta primera predicación. Comprometidos con la palabra de Dios. Aquí encontramos un pasaje en el cual Jesucristo está orando, hace una oración al Padre y está orando por sus discípulos. Y esta tarde, pues esta oración nos lleva a nosotros a hacer también. Dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjese, mucha gente lo seguía, pero él se enfoca con ¿quiénes? Con los que habían creído en él. Y sabe que los que creen en él asumen el compromiso de seguirle a él. No todos van a ser salvos, los que están en una iglesia, no todos. Solamente aquellos que se han comprometido con las cosas de Dios, con sus verdades. Dice el versículo 31 al final, si vosotros, una condicional, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Comienza este pasaje con algo muy importante que tiene que ver el pertenecer o ser parte del compromiso con la palabra de Dios. Versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El primer principio en el compromiso con las cosas de Dios, con la palabra de Dios, empieza por creer. Es el primer principio. Si yo no creo en lo que estoy viviendo, pues estoy mal. Vean lo que dice el Salmos 119, 160. Salmos más extenso. Salmos 119, 160. El primer paso, el primer principio en el compromiso tiene que ver con que necesitamos comenzar a creer. ¿Qué significa eso? Que la persona que comienza a comprometerse con la palabra de Dios acepta que todo lo que Jesús le dice es verdad. El amor de Dios es verdad, lo que dice es verdad, y todo lo que Jesús enseña para ese cristiano, cristiana es verdad. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. No sé cuántos de ustedes, los que están en la escuela, de repente les dicen, lee este libro, o este capítulo de tal libro, y hazme un resumen. ¿Sí escuchado esa palabra? ¿Qué es un resumen? Sacar la parte concreta de todo lo que dice. Bueno, aquí el resumen en la palabra de Dios es lo siguiente. El resumen de la palabra de Dios es que toda la palabra de Dios es verdad, dice el texto. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Dice otra versión, todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. El primer paso en el compromiso es creer. Yo le hago una pregunta y Dios nos pregunta a todos, ¿usted le cree a Dios? Si usted le cree a Dios, usted va a obedecer lo que Dios le dice. Si usted le cree a Dios, va a aplicar lo que Dios le enseña. Si usted le cree a Dios, va a llevar a cabo un compromiso ¿con quién? Con Dios. Cuando llega la noche, antes de dormirse, usted dice, yo no sé si mañana voy a amanecer. Yo aprendo que antes de dormirme me voy a orar. Pero cuando no le creemos a Dios, pues nos vamos a dormir y ni oramos. Mañana vamos a amanecer. Lo de Dios ni siquiera es cierto. Y por ahí comenzamos. Al siguiente día te vas al pecado y dices, no pasa nada.
Si de lo de Dios ni siquiera es cierto. El hombre que no tiene un compromiso es aquel que no le cree a Dios nada. Y sabe que hay mucha gente así en la iglesia. Llegan al culto, se sientan, cantan, escuchan, pero no le creen a Dios. La primera epístola a los Tesalonicenses 2:13. Si no le creemos a Dios, no hay compromiso. ¿Cuántos creen en la fidelidad? Amén. ¿Sabe por qué el hombre le es infiel a la esposa? Porque no cree en la fidelidad. Le creemos o somos fieles cuando creemos que es importante el serle fiel a nuestra pareja. Primera de Tesalonicenses 2:13. Comenzamos con el creer a Dios. ¿Ya tiene la cita? Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo les dice a los hermanos en Tesalónica, cuando ustedes recibieron el mensaje de Cristo, no lo recibieron como palabras de Pablo, sino como palabras de ¿quién? Cuando Dios te dice, no codiciarás la mujer de tu hermano, ni su buey, ni su asno, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un consejo de un hombre o como palabra de Dios? Entonces, si usted la considera como palabra de Dios, ¿por qué entonces codicia lo que no es de usted? Cuando recibimos las cosas como que son de Dios, las tomamos como de Dios. Entonces Pablo está diciendo, yo le agradezco a Dios y damos gracias a Dios de que cuando recibiste el mensaje, le creíste a Dios. Por lo tanto, hay un compromiso con las cosas de Dios. Ahora, ¿por qué sucede que el hombre no le cree a Dios? Porque no tiene un compromiso. Y entonces comienzas a ver al hombre, a Dios, desde la perspectiva del mismo hombre y no como Dios quiere que la vea. ¿Cómo sucede eso, pastor? Miren, acompáñenme al Salmo 50, 16. La fe cristiana, hermanos, tiene que ver con darle credibilidad a las cosas de Dios, a la palabra de Dios. Y encontramos aquí en el Salmos 50, versículo 16, un pasaje en el cual Dios confronta al hombre y le hace saber que Dios es muy distinto al hombre, aunque el hombre toma las cosas como que es del hombre y no es de Dios. Salmos 50, 16, ¿lo tiene? Le pido que ponga mucha atención ahí, que centre sus ojos literales y espirituales en el pasaje. Pero al malo dijo Dios. Dios le está hablando ¿a quién? Al malo, al que no cree, al que no tiene compromiso con Dios. A él está hablando Dios. Y le dice lo siguiente: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿A quién le está hablando? Al malvado, al que no tiene compromiso. ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Fíjese, ¿qué aborrece, hermanos, el malvado? Y sabe que también el que no tiene un compromiso con Dios aborrece y no le gusta que Dios lo corrija. ¿Y quién es Dios para que me corrija que estoy mal? ¿Y usted, pastor, qué me dice a mí? Pues yo nada, yo le comunico lo que la Biblia dice. Pero aquel que no tiene con Dios un compromiso no le gusta que Dios le diga en qué está mal. Regularmente sucede así. Dice el texto, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda, ¿qué dice? Mis palabras. ¿Qué significa eso? Tú vas al templo, agarras lo que escuchas de Dios, lo tomas en tu bolsa y lo metes y dices, ahí se queda, en saco roto. La gente sin compromiso con Dios, todo lo que de Dios se escucha, echa las palabras en saco roto. Las escucha y no le interesan hacerlas. No le cree a Dios. 18. Si velas al ladrón, tú corrías con él,
y con los adúlteros era tu parte. ¿A quién le está hablando? Al malvado, al que no tiene compromiso. Le dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Imagínese el padre que se entera que viene el vecino y le dice, oye, compadre, fíjate que encontré a tu hijo y lo encontré robando. Y usted, llega el hijo, ve que llega con las cosas que robó y lejos de corregirlo, le dice, guárdalas, vamos a venderlas por allá. ¿Ha visto padres así? Claro. Otro ejemplo. El hijo, te dijeron que tu hijo comienza a fumar. Y tú ves que tu hijo llega con aroma a la casa de cigarrillo. Y lejos de que lo corrijas, le pides otro para que los dos estén fumando. Hablo ejemplos, puede ser cualquier otra cosa. Dice aquí la Biblia, cuando tú veías al ladrón, lejos de llamar la atención, ¿qué hacías? Corrías igual con él. Y luego menciona otro ejemplo. Cuando tú veías a los adúlteros, dices, no, pues de aquí soy. 19. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. ¿Sabe que una gente sin compromiso con Dios regularmente habla mal de su hermano? Aunque no te consten las cosas, tú le echas tierra porque dices, pues no importa. No hay un compromiso con el de arriba, no le crees. 20. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Es decir, Dios le está diciendo al malvado y al que no tiene compromiso, mira, esto y esto tú has hecho, yo te he estado viendo. ¿Cuántos saben que Dios nos ve? Aunque tú digas que no te ve, Dios nos ve. Pero Dios dice, yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Fíjese, Dios le está hablando al malvado y le dice, piensas que soy como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, mira, si tú piensas que te vas a salir con la tuya, yo te voy a poner enfrente para que te des cuenta que de Dios nadie se burla. Y es cuando el hombre comienza a pagar las consecuencias de sus malas acciones. Usted ha visto hombres que cuando comienzan a hacer cosas malas y se salen con la suya y de repente llega el momento que les cae las cosas. Bueno, así sucede. Versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. ¿Quiénes? Los que se olvidan de Dios, los que no tienen compromiso con Dios. No sea que os despadace y no haya quien os libre. Eso significa juicio. 23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El salmista comienza a hablar que vendrá un juicio con aquellos que hacen maldad y no tienen compromiso. Al final Dios va a confrontarlos. ¿Sabe que el primer principio en el compromiso es creerle a Dios? Dios no es como usted y como yo. Dios lo que quiere es que aprendamos y nos demos cuenta que cuando nos comprometimos con Él, debe de ser un compromiso con Él. De otra manera vas a vivir solamente al religioso y nunca vas a ser salvo. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Porque mi deber como pastor es advertirle a usted que si usted sigue viviendo sin compromiso en las cosas de Dios, a usted le puede pasar lo que a Judas Iscariote. ¿Qué le pasó? Estuvo 3 años y medio siguiendo a Jesucristo, viendo los milagros, escuchando las enseñanzas, y al final, ¿qué le pasó? Se ahorcó, se mató. ¿Y sabe qué es lo más triste de alguien que estuvo en una iglesia? Haber escuchado tanto de Dios y nunca haber sido partícipe de la gracia de Dios. Por eso Dios le habla a usted, para prevenirlo. El segundo principio en el compromiso, primero es creer a la palabra. El segundo es mantenerse constantemente en la palabra
de Dios. Mantenerse constantemente en la palabra de Dios. Y eso implica, en primer lugar, escuchar constantemente la palabra de Dios. Viene una pregunta. ¿Cada cuándo escuchas tú la palabra de Dios? ¿Cada día de culto? ¿O en la semana tú le dedicas tiempo a la palabra? ¿Sabe que alguien que se compromete con las cosas de Dios sabe que tiene que tener comunión con Dios en la palabra? Hechos 17:10. Acompáñame. Hechos 17:10. El segundo principio en el compromiso es escuchar constantemente la palabra de Dios. Dice Hechos 17:10, aquí está hablando de los hermanos en Berea. Pablo, después de llevar el mensaje a Filipos, le lleva el mensaje a los hermanos de Berea. Dice el texto, Hechos 17:10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes? Pablo y Silas llegan a Berea y entran a la sinagoga. Aquí la sinagoga es el lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Versículo 11. Y estos, los de Berea, eran más nobles. Ahí la palabra nobles habla de una posición social importante. Los hermanos de Berea pertenecían a la clase social media alta. Eran gente acomodada. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues recibieron la palabra con toda, ¿qué, hermanos? Solicitud. ¿Está conmigo? La palabra solicitud, protumia, en el griego, significa buena disposición. Significa disposición en la mente e inclinación a obedecer. ¿Qué significa eso? Que los hermanos de Berea, cuando estaban escuchando lo que Dios hablaba a través de Pablo y de Silas, no estaban pensando en los frijoles que dejaban allá en la estufa. Tampoco estaban pensando en la tarea que tienen que hacer cuando lleguen a casa. Estaban con su mente atenta en el mensaje que Dios les estaba diciendo. ¿Sabe que mucha gente está aquí su cuerpo, pero su mente está pensando en la raíz cuadrada de quién sabe cuánto? Y aquí no está. Cuando la Biblia habla de tener nuestra mente constante con Dios, es que estoy aquí para que Dios me hable. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué Dios me quiere enseñar? Estamos escuchando con solicitud las cosas de Dios. Tener comunión con Dios es que yo me siento en la noche, abro la Biblia y cuando la abro, yo digo, Señor, ¿qué me quieres enseñar en el Salmos 23? Porque hay gente que la lee, se aprende el texto y la pregunta es, ¿y qué aprendiste? ¿Qué le entendiste? Porque es muy fácil aprenderse un texto de memoria, pero aquí lo importante es qué Dios me quiere decir en el Salmos 23 a mí. Eso es solicitud, atención en la mente y disposición para obedecer. Mire el Salmo 127:1. Salmos 127:1. Vamos a ir cerrando ahí. Y yo le invito a que no se pierda ninguna predicación de esta serie de compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Entonces hablamos que el primer principio tiene que ver con creer a la palabra de Dios. Salmo 127:1. El segundo principio es mantenerse constantemente en la palabra de Dios. ¿Cómo? Estando solícitos para aprender. Y ahí le va un ejemplo de estar solícitos. Dice el Salmo 127:1. Quizás en su Biblia dice, la prosperidad viene de Jehová, cántico gradual, ¿para quién? ¿Quién fue el padre de Salomón? David. Entonces imagínense que David le está hablando ¿a quién? A su hijo. El consejo del padre al hijo. Los padres siempre anhelan que el hijo escuche consejo, ¿cierto?
Bueno, usted y yo somos hijos de Dios y Dios quiere que escuchemos su consejo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí, este Salmo 127 abarca tres características importantes en la vida del ser humano: la casa o la vivienda, la seguridad y la familia. Tres cosas: la vivienda, la casa, la seguridad y la familia. Y el consejo es el siguiente: si Jehová no edificare la casa, ¿de qué habla? De la casa, de la vivienda. Si es Dios el que no está metido en el asunto de tu casa, dice la Biblia, en vano trabajan los que la edifican. Fíjese, me encontré una versión, Dios habla hoy. Dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Y eso es cierto. Si tú la casa la estás construyendo sin Dios, estás perdiendo el tiempo. Es tiempo perdido. Porque si Dios no está en edificar la casa, en la seguridad con los hijos y con la familia, el hombre pierde el tiempo completamente. Es importante saber que es Dios el que va a ayudarnos a tener segura la familia. Ahora, ¿usted le cree eso a Dios? Si usted le cree, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que Dios nos pide? Si es Dios el importante en la casa, ¿por qué no le damos el lugar a Dios? Vamos a cerrar una cita más. Eclesiastés 5:13. Y ahí lo vamos a dejar. Eclesiastés 5:13. Dice la Biblia que si Dios no edifica la casa, si Dios no guarda, el tiempo es perdido. Eclesiastés 5:13, algo muy importante en Eclesiastés. Salomón, que es el escritor de Eclesiastés, escribe este libro de Eclesiastés sin contemplar a Dios en su vida. ¿Ya lo tienen, hermano, la cita? Dice Salomón, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. 2 puntos y comienza a enumerarlas. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Hay gente que dice, voy a trabajar para dejarle la herencia a mis hijos. Y dice Salomón que eso es malo. Ahora, ¿por qué? 14. Las riquezas guardadas, las cuales se pierden en malas ocupaciones. Y a los hijos que engendraron, nada les queda, ¿qué dice? En la mano. ¿Cuántos ejemplos no hemos visto que el papá y la mamá hicieron un gran sacrificio para tener una casa? El día que la madre y el padre murieron, los hijos vinieron y vendieron la casa con la mano en la cintura y se quedaron sin nada. ¿Se puede imaginar lo que la madre pensaría o haría si se diera cuenta que todo su esfuerzo, sus hijos vendieron las casas o lo que sea? Y esto es terrible. Dios te pregunta, lo que tienes, ¿a quién se le va a quedar? ¿Van a darle el valor a lo que tú has trabajado tanto tus hijos? Todo comienza con enseñarle el temor de Dios, hermano. Si tú quieres que tu hijo mañana por lo menos conserve lo que tú has hecho en esta tierra, tienes que enseñarle el temor de Dios. Si no, ten la seguridad que cuando tú ya no estés, eso se perdió. Ve al 15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. ¿Qué te vas a llevar? Nada. No tienes tiempo para Dios, te vas a trabajar todo el tiempo. Dios te dice, así como viniste, así te vas a ir, sin nada. Y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así
haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar? ¿Qué dice? En vano. Si tú eres de los que piensan que viniste a la tierra solamente a trabajar, de todo lo que logras almacenar, mañana tu hijo puede desaparecerlo en cualquier momento. 17. Además de esto, todos los días de su vida comerán en tinieblas con mucho afán y dolor y miseria. ¿Por qué en tinieblas? Porque nunca van a entender que lo que el hijo vendió, por ejemplo, nunca va a entender cuánto le costó al padre hacerlo. ¿Usted cree que su hijo va a valorar los esfuerzos que usted ha hecho, dejar de comer, de tener cositas para poder tener lo que él tiene? Si usted a su hijo no le enseña el temor de Dios, los hijos no van a considerar ni a valorar lo que usted ha hecho por ellos. Ahora, todo eso es el resultado cuando no hay un compromiso del cristiano, de la cristiana con Dios. Póngase de pie. Y vamos a dejarlo ahí. Que Dios nos ayude el próximo domingo, si nos concede la vida. Incline su rostro.